Hola, seguimos con el estudio de técnicas de imagen para el diagnóstico y características de la imagen generada. Enlazando con la radiología digital, que utiliza rayos X, como hablábamos en la anterior presentación, cabe destacar que este tipo de método de obtención de imágenes recibe el nombre de método indirecto. Son los llamados sistemas CR o de radiología computerizada, como hemos dicho antes. Por otro lado, estos métodos que no precisan del procesado intermedio para obtener la imagen son los métodos directos y se llaman sistemas XD de panel plano. El flat panel, como decía hace unos minutos en el anterior vídeo. Pasamos y seguimos al tiempo con otro tipo de técnica que utiliza rayos X, que es la tomografía computerizada, antiguamente llamada TAC. TAC porque en un principio solamente se practicaban cortes axiales, por eso se llamaba tomografía axial computerizada. Bien, básicamente los equipos de TAC consisten en un anillo que se llama gantry, en el cual queda alojado un tubo de rayos X frente al cual hay otro anillo de detectores de radiación. Por tanto, el TAC ya nació desde un principio como una técnica digital. El paciente, como vemos, se introduce dentro del anillo y de alguna manera es atravesado por un finísimo haz de radiación que, tras emerger por detrás del paciente, este haz de radiación será analizado y detectado y al mismo tiempo almacenado por los distintos detectores que hay enfrentados al haz de radiación. Estos detectores pasarán a un proceso digital dentro de un computador y transformarán esa información energética que ha atravesado el paciente en una imagen diagnóstica en un corte axial. Posteriormente, el equipo está complementado con un software, es decir, con una aplicación informática muy potente, capaz de obtener a partir de estos cortes axiales, cortes sagitales, cortes coronales y hacer reconstrucciones tridimensionales. Aquí podemos observar la forma en que el equipo de rayos X está dando giros alrededor del paciente mientras éste sobre la camilla es movilizado para obtener los distintos cortes. El espesor de corte del TAC viene dado por el movimiento hacia adentro o hacia afuera de la camilla o mesa de exploración. Los cortes en TAC suelen ser de milímetros, dependiendo de la zona a estudio. El TAC más revolucionario, es decir, el más actualizado y el más rápido de todos, es el TAC helicoidal, que tiene una estructura como este, es decir, como un sacacorchos. A medida que va girando el tubo alrededor del paciente, la mesa se va moviendo, de tal forma que la exploración y la adquisición de datos es rapidísima. Algunas muestras de este tipo de estudios las tenemos en esta imagen. Esto es un estudio de tomografía computerizada de cráneo en cortes axiales desde los planos más básicos del cráneo hasta los planos, digamos, más cefálicos o más superiores de la cabeza, en la cual distinguimos desde estructuras óseas, los globos oculares, las áreas cerebrales. Aquí, luego, estas estructuras más oscuras se corresponderían con la presencia de líquido, en este caso sería el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos cerebrales, y vemos aquí en la periferia los pliegues de las llamadas circunvoluciones cerebrales. Otra imagen de TAC es esta, es un corte sagital que se ha obtenido para hacer un estudio vascular, es decir, un angio-TAC. Angio es de vaso, es un término que hace referencia al sistema vascular, en el cual vemos el corazón con sus cavidades, la salida de la arteria aorta, por detrás de la región torácica, luego su incorporación al abdomen, y vemos aquí una estructura dilatada que se correspondería probablemente con un aneurisma de aorta.
Bien, en las técnicas de TAC, como ya veremos más adelante, se utilizan unas unidades que las introdujo uno de los artífices del TAC, que es Hounsfield, que nos identifican las distintas densidades que tienen los órganos internos con respecto a la absorción mayor o menor de la radiación X. De tal forma que nosotros con la unidad de TAC, con el equipo de TAC, podemos realizar filtrados de la imagen que, de tal manera que nos ofrezcan aquellas estructuras que tengan determinadas densidades. Con ello podemos afinar mucho más en el diagnóstico. Bien, pasamos por tanto en este caso y a partir de esta imagen en aquellas técnicas que se utilizan en el ámbito de la medicina nuclear. La medicina nuclear es una especialidad médica, tanto diagnóstica como terapéutica, es decir, que aplican también tratamientos en los cuales se usan isótopos radiactivos, radioisótopos o también llamados radionúclidos. Son elementos químicos inestables que, digamos, de alguna manera tienen una energía excesiva que les hace inestables y por tanto la emiten hasta liberarse completamente de este exceso de energía y pasar a la estabilidad. Cuando los isótopos, los radionúclidos, necesitan unirse a determinadas sustancias o productos para poder alcanzar determinados órganos de nuestro cuerpo, conforman lo que se llaman radiofármacos o radiotraceadores. Entre los más utilizados de isótopos radiactivos en el diagnóstico y terapéutica, veremos que se utilizan mucho el tecnecio y el yodo. Normalmente los radioisótopos son de origen artificial y se obtienen bien en reactores nucleares o en aceleradores de partículas, como es el ciclotrón. Hay empresas que se dedican a la producción de este tipo de elementos. En el ámbito del diagnóstico de medicina nuclear se suele utilizar aquellos isótopos que emiten radiación gamma. Por tanto, la representación gráfica se llama gammagrafía. En el tratamiento y uso de radioisótopos como medios de tratamiento, se utiliza más aquellos que emiten radiación beta. Cuando un radioisótopo radionúcleo se une a un fármaco o una sustancia que lo va a transportar para ser almacenado en determinado órgano, entonces, de alguna manera, se constituye un radiotrazador, como hemos dicho antes, o radiofármaco. Los radionúclidos pueden también incorporarse a las células o bien distribuirse libremente por el interior del cuerpo o del organismo. Este efecto de unión o esta maniobra de unión del isótopo radiactivo a cualquier otro elemento para que sea transportado hasta el órgano diana se le denomina marcaje. Aquí podemos observar un esquema de cómo funciona una gamma cámara, que es este dispositivo que lo que hace es detectar la radiación emitida por un isótopo que ha sido captado por un órgano interno, en este caso el corazón. Por tanto, el corazón con el isótopo radiactivo, que serían estos puntos que observamos aquí, serían detectados por este equipo que se llama gamma cámara, que es un detector específico de radiación gamma, lo podemos apreciar en esta otra foto de arriba, y aquí tendríamos la representación anatómica de los puntos de detección o emisión de radiactividad por parte del corazón. Lógicamente, los isótopos radiactivos tienen un tiempo de emisión de radiactividad limitado y son eliminados del cuerpo al cabo de unas horas. Bueno, cuando llega la muestra al hospital o al servicio, nosotros, antes de administrar una cantidad al paciente, tenemos que saber la dosis o la actividad radiactiva que tiene. Para ello utilizamos estos dispositivos que se llaman activímetros. Lo que hace, como he dicho antes, es dar el valor de la cantidad de energía radiactiva de la muestra que vamos a utilizar. Aquí tenemos un ejemplo de una gammagrafía ósea en la cual observamos aquellos puntos en los cuales se ha depositado con mayor o menor actividad el isótopo.
Aquí podemos ver varios puntos de color rojo, rosado, verde y amarillo, a diferencia de este que son tonos más azules. Ello nos da una idea de la mayor o menor actividad de los órganos que han captado ese isótopo radiactivo. Aquí vemos de nuevo una imagen esquemática de un equipo de medicina nuclear como es la gamma cámara o la gammagrafía. El paciente al cual se le administró el isótopo radiactivo que emite radiación gamma, aquí tenemos los detectores, que darán la información a un elemento computerizado y que finalmente ofrecerá una imagen diagnóstica con los puntos en donde de forma más intensa o menos intensa se haya depositado el isótopo radiactivo. Una técnica muy utilizada en medicina nuclear es la denominada PET, que es la tomografía por emisión de positrones, que consiste en administrar un tipo de isótopo radiactivo que emite un tipo de radiación específica, que son los positrones, que no son ni más ni menos que electrones con carga positiva, los cuales son muy inestables. Cuando son emitidos se combinan con un electrón y al combinarse con el electrón se neutralizan y emiten una cantidad de energía. Esa energía es captada y es transformada en información y en información de tipo cuántica o numérica y en información de tipo morfológica. Normalmente se utilizan equipos de PET-TAC, es decir, que combinan la TAC o la tomografía computerizada con el PET. Los isótopos más utilizados son el flúor 18, carbono 11 y nitrógeno 13, que son emisores de positrones, como vemos aquí. En otras ocasiones, además de darnos imágenes, como veis, de la forma que tiene, en este caso, el aparato urinario, un riñón, otro riñón y la vejiga, vemos que hay diferencias entre el riñón derecho y el riñón izquierdo, pues nos dan una idea de la función. Es decir, vemos que aquí el riñón derecho apenas ha captado isótopo radiactivo, por tanto nos da menos intensidad de señal y por ello podemos cuantificar esas señales y de alguna manera hacer un análisis no solo de la forma, sino también de la función de los órganos estudiados. Bien, podemos pasar al estudio de otra técnica de imagen que en este caso utiliza campos magnéticos y que, como ya imagináis, se trata de la resonancia magnética. Utiliza un dispositivo de un volumen importante que tiene un cilindro en su interior, en cuyo interior, y valga la expresión, se debe de ubicar un paciente que se ha colocado sobre una mesa. Bien, este dispositivo es un imán de una potencia importante que genera un campo magnético que someterá a los órganos y tejidos del cuerpo a una serie de cambios. Partimos de la base de que nuestro cuerpo es muy rico en agua y el agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por tanto, la estructura o el elemento más rico del cuerpo es el agua y dentro del agua el hidrógeno. Por tanto, lo que haremos es estudiar el comportamiento y la cantidad de protones, es decir, de los núcleos de hidrógeno que tienen los órganos de nuestro cuerpo. Estos núcleos, estos protones que están en el núcleo de los átomos, habitualmente tienen unas propiedades dependiendo del órgano y de la función de ese órgano, y sobre todo de la cantidad de protones que constituyen dicho órgano. Si nosotros sometemos a un campo magnético a dichos protones, como tienen una carga, estos variarán de tal forma que, digamos, rotarán y se movilizarán de una forma en consonancia con la actividad de ese campo magnético. Bien, si acto seguido nosotros, cuando esos protones se han coordinado con ese campo magnético, si a esos protones les suministramos un exceso de energía en forma de ondas de radiofrecuencia, como vemos aquí, los protones van a situarse y van a comportarse de tal manera que todos giran sincrónicamente, pasando a una situación que llamamos de resonancia. Si una vez los protones
entran en resonancia. Retiramos el exceso de energía de radiofrecuencia. Estos, para volver a su situación inicial, se desprenderán del exceso de energía que captaremos a través de unas antenas situadas en la proximidad del paciente y que nos darán la señal, a partir de la cual obtendremos la imagen. Como veis, las imágenes de resonancia son unas imágenes que tienen una extraordinaria nitidez, mucha resolución espacial, resolución de contraste, son imágenes anatómicas y podemos obtenerlas, y de hecho se obtienen en los planos, en este caso axiales, plano coronal y plano sagital. Algunos inconvenientes que pueden presentar los equipos de resonancia serían en los pacientes especialmente susceptibles, pues la claustrofobia, y luego tiene una serie de efectos secundarios. En cuanto a la claustrofobia, hoy en día ya se disponen de unos equipos que no tienen la estructura de tubos cilíndricos muy estrechos, sino que son como dos discos que por ello se les denomina resonancias magnéticas abiertas. La pequeña limitación que tienen es que la intensidad del campo magnético es menor y por tanto no pueden utilizarse en determinado tipo de exploraciones que requieren una mayor intensidad de campo magnético. La resonancia magnética está indicada sobre todo en los estudios de los tejidos blandos del aparato locomotor, como los músculos, como los tendones, como por ejemplo esto es un ligamento cruzado, ligamentos, como los meniscos y cartílagos, el estado de las articulaciones, el estado de la piel y sobre todo se utilizan para estudiar estructuras del sistema nervioso central que afecten a la sustancia gris, sustancia blanca, etc. Por último, hablaremos muy brevemente de aquellas técnicas que se basan en el uso de los ultrasonidos, es decir, la ecografía. Utiliza ultrasonidos que son ondas mecánicas, por tanto no son radiaciones ionizantes y no tienen los efectos secundarios del rayo X. Tampoco los tenía la resonancia magnética, que tanto la ultrasonografía o ecografía como la resonancia son de los métodos que, por no emitir radiación ionizante, en principio son bastante inocuos. En este caso lo que hacemos es utilizar una sonda o transductor que emite haces de ultrasonido al interior del cuerpo, que serán reflejados en cada una de las estructuras con la cual se encuentre, generando un reflejo de los mismos que se llaman ecos. La representación gráfica de los ecos se llama ecografía y por tanto nos ofrece una imagen diagnóstica en el monitor que sería también digital y por tanto podemos almacenar, como lo hacemos con imágenes de resonancia, imágenes de TAC o imágenes de convencional digitalizadas. Aquí vemos una imagen de ecografía de un corte abdominal en el cual vemos distintas densidades en función de las características de los ecos generados cuando se encuentran con estructuras internas. Por ejemplo, esto sería un haz de un corte ecográfico a nivel del hipocondrio derecho. Por tanto, sabemos que en el hipocondrio derecho primero nos encontramos con el hígado, que adopta esta morfología, y luego en la región más posterior, en la profundidad, cerca de la espalda, nos encontraríamos con la zona oscura correspondiente a la columna vertebral, delante y a la izquierda la arteria aorta, este sería el vaso vena cava inferior, una arteria mesentérica superior, esto sería la vena esplénica que va a buscar a la vena porta, esto ya lo estudiaremos más adelante en el tubo digestivo, y entre el hígado y la vena esplénica que va por detrás del páncreas encontramos esta estructura alargada que se correspondería con el páncreas. Hay una técnica que utilizando los ultrasonidos nos muestra las propiedades y características del flujo de sangre en los vasos y que recibe el nombre de ecografía Doppler. Cuando nosotros conseguimos suministrar color a estas señales, hablamos de Doppler color, que nos da esta imagen anatómica con la existencia de un flujo vascular dentro del hígado y luego una representación gráfica del comportamiento del flujo dentro de los vasos sanguíneos. Bien, y con esto terminamos una primera parte en el estudio
de las técnicas de imagen y las características de la imagen generada con dichas técnicas.